Hola, ¿qué tal? Esto es Juan, Él nos oye, un lugar donde estamos convencidos de que Dios nos escucha. Y para confirmar esa idea, el día de hoy nos acompaña una invitada muy especial, a quien voy a presentar en un momento más. Pero antes, me parece muy importante recordarles eso que ustedes ya saben: hay que suscribirse al canal, ayúdenos dándole like, compartiendo. Estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Facebook, estamos en Spotify, Apple Podcasts y por supuesto también en YouTube. Así que asegúrense de seguirnos en todas nuestras redes, en todas nuestras plataformas, y ayúdenos a compartir el contenido. El día de mañana, cuando ustedes estén viendo esto, el día de mañana, para todos los que están en Ciudad Juárez, habrá una actividad en el auditorio IMBA y por ahí vamos a estar regalando algunas cositas, así que si nos ven por ahí, acérquense y con mucho gusto por ahí algo les vamos a hacer llegar. Así que bueno, sin más preámbulos, quiero presentar a nuestra invitada el día de hoy. Jackie, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Contento de que estés aquí con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. No, el gusto es mío. Oye, Jackie, para que la gente te pueda conocer un poquito más, ¿por qué no te presentas? ¿Quién eres? ¿De dónde? ¿Qué haces? Etcétera. Bueno, yo soy Jacqueline Valdivia. No hay mucho que decir de mí, más que soy enfermera, seguidora Eso ya de es Dios. mucho. Bueno, eso sí. Enfermera quirúrgica próximamente. Muy bien. Y ya, aquí andamos. ¿Cuántos años viendo. tienes? ¿Dónde vives? Tengo 20 años, soy de Ciudad Juárez, he vivido aquí toda mi vida. Y sí, es una ciudad medio caótica, pero con personas muy bonitas. Correcto, bien, buena definición. Sí, yo creo que todos los que viven o vivimos en Ciudad Juárez van a estar de acuerdo, ¿no? Con que Sí. de repente la ciudad tiene sus complicaciones. Ajá, o eres de aquí o algo te trajo acá. Entonces, Sí, no. entonces, pero bueno, Jackie, gracias por estar otra vez. Sabes que la conversación normalmente la iniciamos con una pregunta, y esa pregunta es: ¿cuál fue el primer momento o el momento más significativo en el que tú sentiste que Dios te estaba escuchando? En el que Dios me estaba escuchando. Yo creo que no hay una respuesta exacta para eso porque honestamente yo soy cristiana de cuna. O sea, yo desde mis 2 años voy a la iglesia y no ha habido un solo domingo en el que haya faltado. Entonces, a mí desde muy chiquita, en toda mi niñez, se me ha enseñado a tener como un corazón vulnerable y poder escuchar la voz de Dios. Entonces, que Dios me haya escuchado a mí, será probablemente a mis 8 años que yo ya tenía como una conciencia en donde yo le dije a Dios: ¿sabes qué? Te entrego mi corazón y mi vida por completo. Oye, Jackie, me llama mucho la atención. Hay una frase en la que me quedé pensando que me gustó. Dijiste corazón vulnerable, ¿no? No, para no dar mucho contexto, porque no se trata de eso la conversación, quiero que tú nos platiques. Justo ayer estaba platicando con alguien que me estaba preguntando cosas en relación a mi vida y demás. Y creo que esa era la expresión que quería encontrar, ¿no? Corazón vulnerable. Pero quiero decir esto, porque creo que la mayoría en la sociedad podría pensar o podría interpretar que eso es un rasgo negativo. O sea, que tener un corazón vulnerable no necesariamente es algo bueno. Pero me gusta que tú lo veas como algo positivo, ¿no? Creo que finalmente eso es una característica que se encuentra presente en la gran mayoría de aquellos que tuvimos la oportunidad de crecer conociendo de Dios, ¿no? De crecer aprendiendo de su amor, aprendiendo de sus cuidados. ¿Cómo fue para ti crecer en un ambiente como ese? La verdad fue... no lo puedo romantizar. O sea, en un principio, pues hay de dos caras de la moneda, ¿verdad? Está la parte en donde hay un seguidor con una relación con Jesús, y está la otra cara de la moneda, que es una persona religiosa. Entonces, pues yo estoy como que en medio. Y ahí esa fue toda mi infancia. El estar como... Ok, entonces me puedo vestir de tal manera, no me puedo vestir de tal manera, puedo responder de cierta forma o no puedo responder de cierta forma. Y siento que en mi casa se me enseñó como de que estos son los valores y estos son los
frutos del Espíritu, la manera en que tú los sigas va a ser a partir de tu personalidad. Claro. Pero esto es lo que Jesús te enseñó y nos enseñó más bien. Y a partir de cómo tú tengas tu relación, ahí es como tú los vas a emplear. Mi mamá, por ejemplo, ella era católica, pero católica de Hueso Colorado, o sea... Como dicen, luego. Sí, o sea, ella creció en un ambiente donde toda mi familia materna es católica, pero católica, o sea, tengo primas que son monjas y, o sea... Okay. Saludos a tus primas, si están viendo esto. Sí, un saludo a eso, son súper lindas, son unos amores. Pero son ambientes muy distintos, porque por otro lado está la familia de mi papá, que nada que ver, o sea, todos son o pastores, son líderes de alabanza, de no sé qué tanto, matrimonios, yo qué sé. Hay de todo, lo que se les ocurra de una iglesia, ahí hay. Entonces, pues están las dos caras de la moneda. Y mi mamá, a los 8 años de casada con mi papá, entrega su vida a Cristo. Y cuando la entrega... Dios mío, o sea, todo, absolutamente todo cambió. Para eso yo tenía 2 años y fue cuando empezamos a ir todos a la iglesia. Entonces, pues desde que yo tengo memoria yo voy a la iglesia. ¿Por entregar su vida a Cristo te refieres a que se bautizó? Tanto se bautizó como la entregó. O sea, no fue una oración sencilla de Jesús acepta mi corazón y no. O sea, fue una decisión que ella tomó de seguir a Jesús. Sí. Porque, por ejemplo, mi papá es teólogo, es licenciado en teología. Y la verdad de los dos, en la actualidad, quien sabe más de la Biblia es mi mamá. O sea, por lo increíblemente enamorada que está de Dios, que de verdad lo busca todo. Sabe... versículo, contexto, quién es, por qué, cómo, cuándo. Sí, ella sabe cosas. Saludos a tus papás de paso, ¿no? Ya salieron aquí. Oh, sí. Son muy bonitos. Y yo acá de que... sí, los quiero mucho. Pero sí, entonces... esa me fue la pregunta, la verdad. No, bueno, estabas platicándonos que tu mamá conoció a los 8 años de estar casada con tu papá, que tú tenías 2 años, pero que hasta tus 8 fue como que el primer momento en el que tú ya... con todo lo que te habían puesto sobre la mesa, por decirlo así, tus papás, empezaste a tener esa experiencia tú con Dios, ¿no? Sí, gracias. Crecimos en una iglesia que se llamaba Aposento Alto. Esa iglesia ya no existe, pero crecimos en esa iglesia por más de 15 años, no sé cuántos, como 16 más o menos. Entonces... pues toda mi infancia y parte de mi juventud, pues la pasé en esa iglesia. Entonces, en esa iglesia yo aprendí varias cosas, pero el momento donde me marcó por completo fue cuando una persona llegó a dar su testimonio. Y él nos contó de que el 98% de todo su cuerpo había sido quemado, porque él, en un accidente no lo pudieron rescatar. Entonces, hasta después de que todo se destruyó y cayó sobre él, sacaron su cuerpo, le dieron 3 días de vida y pues él sigue contando su testimonio y ya pasaron más de 20 años de eso, o sea. Entonces, él... como su manera de adorar a Dios me impactó tanto que yo tenía 8 años y yo dije, es que yo quiero conocer al Dios que tú sirves, yo lo quiero conocer. Y a mis 8 años, que donde yo digo que como que tengo más o menos más conciencia, exacto, noción de qué es iglesia y qué es adorar a Dios. Entonces ahí fue cuando yo entregué mi vida a Dios. Y al resto es historia, ya... cómo lo conocí bien, eso ya después. Ahorita nos cuentas, ¿no? Pero qué interesante porque si bien es cierto que los milagros no lo son todo, porque hay muchas cosas más que forman parte de lo que es la fe, creo que cuando terminas de escuchar una historia de este estilo, como el que acabas de platicar así a grandes rasgos, pues naturalmente eso te empuja, ¿no? O sea, eso te lleva... pienso en tanta gente en la Biblia, por ejemplo... que platicando su historia llevaron a otros a los pies de Jesús, ¿no? Claro. Y creo que haciendo una pequeña pausa, ahorita que vas a seguir contando ya tu historia, creo que es muy valioso y voy a aprovechar para hacer un comercial, ¿no? Porque creo que a veces tenemos historias que no queremos contar, pero que la gente necesita escuchar. Del poder de Dios, ¿no? Digo esto, Jackie, porque hay mucha gente que de pronto en la plática, ¿no? Yo les digo...
oiga, pues vamos a grabar un podcast, ¿no? Vamos a grabar un episodio. Cuéntenme o cuéntame esta historia o cuéntame algo que te haya pasado. Y a veces la respuesta es, híjole, es que yo qué cuento, es que yo no tengo que contar, ¿no? A ver, yo sé que en este caso la historia que acabas de plantear es sorprendente. Es decir, una persona que tenía, dijiste 98%, ¿verdad? De su Sí. cuerpo quemado, Ujú. que le dieron días de vida y tiene 20 años vivo. Pues yo sé que eso es sorprendente y a lo mejor si lo comparamos con lo que me pasó a mí, pues a lo mejor sí no tengo mucho que contar, puede ser. Pero no se trata de eso, ¿no? No. Porque al final de cuentas, lo que a ti te impactó o lo que tú querías saber era quién era el Dios que lo había sanado. Y creo que eso es lo que a veces no terminamos de comprender, que nuestras historias, por más buenas o malas que sean, pues al final de cuentas cumplen el mismo propósito. Y habrá quien, al escucharla, diga, yo necesito conocer a ese Dios, ¿no? Es que yo creo firmemente en el versículo que dice, su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Correcto. Entonces, toda mi infancia fue tienes que ser vulnerable. O sea, no hay otra manera, no hay otro camino. Entre más le escondas capas a tu corazón, a Dios, es más difícil que Él pueda moverse. Entonces, cuando empiezas a abrirlo poco a poco, que también es un proceso, cuando empiezas Sí. a abrirlo poco a poco, entonces empiezas a llenarte por completo de su amor, que ahí es cuando comprendes quién es Dios. Pero Correcto. es nuestra debilidad. Sí, ¿no? Definitivamente tienes que depender, ¿no? Tienes que hacer a un lado esa parte. Justo ayer también platicaba con alguien de eso, ¿no? Tiene que ver con renunciar a que seas tú el primero que intente solucionar las cosas Exacto. y que dejes que Dios haga lo que tiene que hacer, ¿no? Es tú hacer lo imposible, es tú hacer lo posible y dejar que Dios haga lo imposible. Correcto. Buena frase. Jackie, eso pasó cuando tenías 8. Eras una niña todavía. Estaba chiquilla, Estabas chiquilla. chavalona. Todavía, pero Todavía. naturalmente que cuando eres niño y brincas a la adolescencia, Ujú. yo creo que lo normal en casi todos los adolescentes es que empezamos a preguntarnos, ¿no? Empezamos a cuestionarnos. Incluso algunas cosas que cuando éramos niños para nosotros eran inobjetables, cuando somos adolescentes, pues empezamos a dudar. Y no dudar necesariamente en mal sentido, sino a preguntarnos, ¿no? A cuestionarnos. ¿Cómo fue la adolescencia para ti en ese contexto y esta relación que estabas tú iniciando con Dios? Yo creo que estuvo curiosa porque una vez que yo lo conocí, bueno, más bien que yo supe de Dios, lo empecé a buscar en todos lados. O sea, a mí me pueden preguntar de Buda, de diferentes tipos, ramas de cristianismo, y visité muchas iglesias, o sea, mis papás me dijeron de que, porque yo les dije, ok, ustedes me hicieron cristiana, pero yo, ¿por qué soy cristiana? ¿Por qué? Uh-huh. Entonces... Y es válido, ¿no? Sí, completamente. Y ellos me dijeron, con esa frase me la mataron y yo la comprendí después, pero me dijeron de que cuando tú tomas el primer sorbo del cristianismo, te quieres volver ateo. Pero entonces cuando tú te sumerges a ese vaso, encuentras que en el fondo siempre es Dios y siempre es Cristo. Entonces, yo no lo comprendí, ¿verdad? Porque yo estaba tomando mi primer sorbo. Y en cuanto comencé a buscar en otras religiones y cuáles eran como sus normas, entre comillas, porque no son normas, pero normas no establecidas. Sus prácticas. Exacto, sus prácticas, cómo ellos predican X. En cuanto lo empecé a buscar fue como, ok, el que me convencía era Jesús, pero no lo conocía. Entonces, pues cuando yo empecé como a sumergirme completamente en historia, qué es esto, cómo pasó así, por qué pasó de esta manera, entonces ahí comprendí de que en el fondo siempre iba a ser Cristo, siempre iba a ser Jesús. Y es muy curioso, ¿no? Lo que platicas. A ver, no lo digo en mal plan, porque en realidad creo que lo que estás planteando, creo que es un problema que existe en el cristianismo en general. Se nos olvida que la expresión cristianismo depende única y exclusivamente de Cristo, ¿no? O sea, en realidad el centro, la base a partir de la cual
se debe construir todo es Jesús. O sea, siempre ha sido Jesús. Pero por eso, precisamente porque eso no sucedió o porque eso tal vez se extravió en algún punto, es que el cristianismo a lo mejor ha ganado tantos enemigos, ¿no? Sí. En general. Pero bueno, no es el tema, ¿no? No, no es el tema, pero... Estamos platicando de cómo tú, cuando eres adolescente, entonces empiezas a investigar y te encuentras con que necesitabas a Jesús. O sea, querías conocer más de Jesús. Sí. Es que es una sed que no se sacia, o sea, llega a un punto en donde es como, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces en cuanto me topaba con Jesús, siempre era lo mismo de, es que aquí es mi paz, este es mi lugar seguro. Sí. Ajá, entonces, bien romántico. Justo le atinamos, ¿no? Sí. Entonces, sí, llegué a ese punto en donde no solamente yo quería llenarme completamente, sino quería llenar a mi alrededor también. Que siento que es cuando pasa que una persona está enamorada. Cuando una persona se enamora, obvio, pasa muchísimo tiempo con esa otra persona y entonces quiere que todo mundo sienta eso. Sí. Así de que yo estoy casado y quiero que todo mundo se case. O de que, no sé, de que yo tengo un novio y quiero que todo mundo tenga novio. No, entonces lo mismo me pasó a mí con mi relación con Dios. Y entonces ahí comienza, se me salen los gallos. Ahí comienza. Tómale el agüita si quieres. No, pero ahí comienza mi petición más grande porque mis abuelos, yo fui criada completamente con abuelos. Mis papás, siempre trabajaron. Mi mamá, al terminar la carrera salió con 3 chamacas, entonces yo fui la tercera, entonces pues claro, si a la primera fue difícil, pues la tercera pues ya, no quiero decir la más olvidada, pero pues sí, la neta, la anécdota, la verdad, las cosas como son. Yo fui la hija del medio, porque después de ahí tuve otro chamaco, pero sí, ya fue más planeado. Pero... sí, la neta. Y pues entonces mi mamá pues se la pasaba estudiando y luego, mi mamá termina de estudiar, qué suave, empieza a trabajar y ahora mi papá es el que empieza a estudiar. Entonces mi papá pues estudió varias cosas, o sea, aparte de ser teólogo, te digo, es ingeniero en otras 2 cosas y tiene una maestría y bla, bla, bla. Pero, o sea, ahí qué suave, o sea, se lo celebro con todo mi corazón, sí. Pero pues yo no estaba, o sea, era de que mis recuerdos de mi infancia son de hazte para allá porque tengo que estudiar, no haga ruido porque no tengo tiempo, tengo que entregar ya mi trabajo, o así, o sea, entonces, pues claro, una niña que requiere atención, pues mejor la mandaban con los abuelos, ¿no? Los simpaticones, los buena onda, los de que no pasa nada, mija, usted haga su ruidajo aquí. Y ellos felices, ¿no? De que y estuviera. Encantados. No. O sea, yo sé tejer, cocinar, bordar, porque yo me sentaba cada vez que con mi abuelita, y adicta al café, por supuesto. Porque yo me sentaba con mi abuelita y todos los días nos poníamos a tejer, chismeábamos bien a gusto, o de que nos sentábamos a ver de que las noticias y con nuestra tacita de café, yo acá mi mini y ella su tazota y así las dos. Y, o sea, ella fue infancia y la verdad, o sea, si tuviste el gusto de conocerla, pues entender de que yo soy la copia, o sea, somos uno mismo, wow. O sea, sí, ella y yo éramos, pues, todo lo hacíamos juntas, porque pues mis hermanas, como ya eran un poquito más grandes que yo, pues ellas pues las recogíamos de la escuela y yo desde el kinder era de mi abuelita y yo, de que se quería ir al Paso y mi abuelita y yo, íbamos a algún lugar y mi abuelita y yo, pero para todo esto ni siquiera le decía abuelita, era mi mamá Tina, Tina y yo, y pues claro, pues una niña chiquita, pues yo no comprendía de qué bien quién era mi mamá. Entonces, pues ahí era de que me daban una invitación del Día de las Madres y yo se la daba a mi abuelita y mi abuelita, no, yo no soy tu mamá es ella. Y así, pero yo no lo hacía por mala persona. No, o sea, para nada. Era algo natural, ¿no? Exacto, no tengo ningún asunto sin resolver o no, para nada. O sea, era de que pues mera confusión de mi niñez. Y al momento de crecer, pues
lo mismo, o sea, éramos idénticas, ella y yo, y todo lo hacíamos juntas, bordábamos juntas, y todo juntas. Entonces, como todo lo hacíamos juntas, y yo ya estaba tan enamorada de Dios, entonces ahí comienza por favor, Dios, ¿por qué ella no te conoce? Porque mi mamá Tina me enseñó a orar. Ya, O sea, ya. ella sí lo adoraba a su manera, pero era un estilo en donde te adoro, te sirvo, pero hasta ahí. O sea, no voy a hacer algo, un cambio, no sé, mi forma de hablar, mi forma de actuar, no. O Ok. sea, era una increíble persona, pero hasta ahí. Entonces, mi mayor oración y toda mi adolescencia fue, ¿por qué mi mamá Tina no te conoce? Me encantaría que ella se enamorara de ti. Y por más que hablaba así con ella, era no, cállate, no. Sí, evitaba la conversación Sí, mejor. por completo. Era como que, ay, sí, qué suave, vamos a hacer una sopa de letras. Y yo, no, mami, vamos a hablar. No, vamos a hacer esto. O así. Y yo creo que esa fue toda mi adolescencia, fue Una lucha de Sí, que tu abuelita, tu mamá, Tina, conociera de Dios. sí. Oh, y bueno, orabas a Dios, pedías y bueno, como ya dices, tratabas de sacar el tema, ¿no? Sí, lo intenté muchas veces, pero ella sí, pues, católica de hueso colorado. O sea, era Ok, de, ok. Ya no, entiendo. no y O sea, no. era más bien como... Sí, ya entendí. Estoy buscando las palabras adecuadas, Sí, ¿no? yo también. Este, pero No quiero bueno, que me no, cancelen. no era que no, no quiero que me cancele. No era que no quisiera conocer de Dios. Ella lo conocía, como lo había aprendido, y probablemente sentía que conocerlo a tu manera iba a estar mal, ¿no? Porque es que hay Sí, mucha gente que así lo ve, ¿no? Creo que estas son las palabras correctas. Digo, lo estoy diciendo con mucho respeto, ¿no? Si de pronto cosa que está bien. que nadie se sienta Completamente mal. válido. Lo que quiero decir es que cuando hemos aprendido, y no aplica solo con la Iglesia Católica, ¿eh? O No. sea, yo creo que aplica con todos aquellos que hemos crecido bajo una denominación que de pronto estamos cerrados al diálogo o a la conversación con alguien más que piensa diferente o que vive el cristianismo de una manera distinta y creemos que abrir el diálogo con alguien más para escuchar y tratar de entender, pues a lo mejor pudiera ser incorrecto, ¿no? Es que es más difícil desaprender que aprender. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y a veces creo que de alguna manera, y no solamente en el asunto religioso, creo que en todos los aspectos se nos inculcó el hecho de que aquello que es diferente a lo que te enseñaron está mal. Y no siempre, ¿no? O sea, no siempre tiene que ser así. Creo que vale la pena, y lo dice también la Biblia, examinarlo todo y retener lo bueno, ¿no? Por supuesto. Así que, pero bueno, entonces tú lo estabas intentando, tú le pedías a Dios, ¿y qué pasó? ¿Hubo respuesta a esa oración? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Cuéntanos. Pues recuerdo que se lo pedía, era diario. O sea, yo no me podía acostar a dormir si yo no se lo oraba a Dios. Es que me encantaría que se enamorara de esta manera como tan apasionada de ti. No porque yo sea la más santa ni la más cristiana, para nada, sino porque sentía que era una relación tan genuina que sabía que no la iba a encontrar con otra persona. Y yo decía, ¿cómo mi persona favorita no lo conoce? ¿Cómo? ¿Por qué? Y porque ella decía de que, o sea, sí conocía de Dios, ella me enseñó a orar, o sea, ella, sí conocía y sabía de Dios, pero no le interesaba más allá. Si no quería profundizar. Exacto. Y siempre que yo tocaba el tema era como un no. Y rápido. Y no solamente de ella, de mi alrededor. Mis hermanas, no. Mi mamá, no. Y yo así con mis papás de cómo ustedes pastores, porque mis papás son pastores, como ustedes pastores no le evangelizan a mi abuela, porque no le enseñan, no porque, mira, esto es la verdad, no para nada, sino para que conozca, se enamore, o sea, sepa de este amor, no solamente una oración sencilla, no, va muchísimo más allá. Dios le encantan las oraciones específicas. Yo Ujú. decía, ¿por qué no conocen más allá de eso? O sea, por qué tenemos una fe, se va a escuchar muy fuerte, pero porque tenemos una fe mediocre de nada más llegar hasta cierto punto y encasillarse a eso? No, eso no nos mandó Dios, ¿por qué? Y entonces siento yo que además de yo estárselo pidiendo, yo fui madurando poco a poco de ir respetando ok, esto es válido, pero yo decía, pero no me puedo encasillar a esto porque mi mamá Tina tiene que conocer esto y ella no puede morir si no conoce así de Dios, o sea, si ella no sabe lo que es
inundarse de su amor. Yo decía, nada más quiero que lo sienta. Con que lo sienta, entonces yo me doy por bien servida. Porque fue lo que a mí me pasó. Yo lo sentí. Entonces, pasan los años y oro. Y entonces llega un punto en donde mi mamá Tina se empieza a enfermar. Y yo dije, es que no lo he encontrado. Yo quiero que lo sienta, por favor. Y entonces un día se pone muy, muy mala y le habla a mi mamá. Entonces mi mamá pues sale corriendo de emergencia, se van a una velocidad impresionante y yo estaba orando. Entonces le dije a Dios, ¿sabes qué? Ya no lo quiero. Y le dije, no porque ya me di por vencida, sino porque siento que ya lo he pedido tantas veces que la verdad ya me cansé. Y empecé a hacer el berrinche de mi vida de ya me doy por vencida. Si no quieres, está bien. Y entonces yo estaba así de que harta, haciéndole el mayor berrinche de toda mi vida a Dios. Cuando en eso me llega un mensaje de mi mamá. Hola Jacqueline. Yo sé que esta es tu oración de toda tu vida y hoy tu mamá Tina me acaba de pedir que conozca de Dios. Y me acaba de pedir de que quién es Dios y preguntar. Y me dice de que ella está tan como impresionada, no sé qué pasó, hasta la fecha no supe qué pasó, pero está tan impresionada que le gustaría que vinieras y le platicaras. Y yo de, Dios, una disculpa antemano. Vamos a picarle al reset y... No, espero que no te haya llegado ese mensaje. Sí, yo de cómo borro ese correo, era puro rollo, jaja, no te creas, y sí, entonces, ya me acuerdo que ese día estábamos a llore y yo le decía así de que, es que era lo que yo quería que sintiera, mami. Yo no le voy a pedir que se cambie religión, yo no le voy a pedir que cambie, o sea, su manera de adorar. No se lo voy a pedir, yo nada más quería que sintiera esto y me decía así como de que, me dice, es que lo que siento es como un calor en mí, que dice que jamás había experimentado, dice, me siento como feliz y tranquila a la vez, y dice, y es raro, y yo, exacto, nada más quería que lo sintiera, yo sé que eso es el Dios al que yo sirvo, y me decía de que, ok, y fue una plática tan larga, shalala. Le hablaste de Jesús. Claro, Le pudiste platicar todo lo que habías intentado decirle exacto, antes. Ajá, y ya no fue fue ok, pero ¿por qué? Y entonces me empezó a preguntar y yo es esto, nada más yo quería que conociera esta parte. Y entonces ella, me acuerdo que me decía de que, ya ves que yo te enseñé a orar, sí, entonces vamos a orarle al Dios que tú sirves. Y yo pero, o sea, es el Dios, de que no es mío, es de todos. Y me decía de que, ok, entonces vamos a conocerlo. Y fue tan bonito, yo estaba anonadada. Yo decía de que, perfecto, porque es el corazón, mi mamá Tina tenía el corazón más hermoso que jamás pude haber conocido. Y yo decía, claro, o sea, una persona que tiene estos valores y que es pero tan bonita, por supuesto que va a querer conocer de Dios porque pues, siento que es como lo que, no me gusta esa palabra, pero como lo que buscan, lo que atraen, lo que les inspira, les motiva a ser así. Entonces, me acuerdo que a la semana, yo me acuerdo que pues normal, estábamos platicando, me preguntaba y todo bien. Pasa otra semana y entonces ese día mi mamá estaba en llamada con mi mamá Tina y luego después estaban plática y luego, porque hasta eso se ponía bien suave el chisme con ella, así de que, ay, ¿a poco? No, pues ahora hice esto y mi mamá Tina de que, ¿en serio? Así, ay, me encantaba. Entonces, mi mamá estaba en llamada con ella y ya no, me reía de lo que se platicaban y le dije, dile a mi mami que la amo. Entonces le dice de que, oye, dice, está aquí que la ama. Ay, dile que yo también la amo, mi niña hermosa. Y yo acá de que, toda chiveada. Y yo, sí soy. Y luego, y entonces, en la tarde, me dice mi mamá, oye, tu mamá Tina se puso malita. Voy a ir a ver qué tal, cómo estás, si necesita algo. Ok, está bien. Me dice, ponte a orar. Y yo, sí, está bien. Y yo como que, pues, es mi pan de cada día, ¿verdad? Porque, pues, en mi casa, sí, es una casa de pastor, está llena de versículos, Biblias y lo que sea. Y me decía así como de que, pues, de cada rato vamos a orar. O nos juntábamos todos, vamos a orar. Es súper normal en mi casa. Me decía, ponte a orar. Y yo, va. Entonces ya se va mi mamá. Y yo pensé, hoy se va mi mamá Tina. Y entonces me puse a orar y estaba adorando a Dios. Y entonces en eso dije, gracias mamá Tina porque
hoy estoy segura que vas a conocer al Dios que te enseñé. Y luego, y que Dios me mostró. Y entonces, y te lo prometo, o sea, yo nada más fue un sentir, y mi otra parte de la cabeza era cállate los ojos, no digas eso, claro ¿qué que se no. te ocurre? Y me llegó un mensaje de mi mamá, 2 semanas exactamente después de que mi mamá Tina había tenido esta conversación de que conoció a Jesús, me llega un mensaje de mi mamá y me dice, hoy tu mamá Tina acaba de partir con el Señor. Y yo... Y nada más me quedé así como en shock. Y entonces llega mi hermana y... llore y llore. Mis otros hermanos a llore y llore. Y yo estaba en shock. O sea, yo decía como... Pues sí, yo sé, pero no... Como que no me caía el 20, así de que... Ok. Entonces me salí... Y bien dramaticote el día. Así de que empecé a llorar. A llorar el día. A llover. Y lo... Pues, empezó a llover. Empezó a llover. Bien dramaticote. Así de que escena de película. Y yo estaba de... No, o sea, como que no captaba, estaba en shock. Y entonces me habla un amigo y me dice de que, oye, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Y yo, súper normal. Y empezamos a platicar. Y le dije, oye, acaba de fallecer mi mamá Tina. Y me dice, ¿cómo estás? Porque todos saben, Claro. todos. O sea, soy la viva imagen de mi mamá Tina. Y me decía de que, ¿cómo estás? Y yo, no sé. Dije, pero voy a estar bien. Y me decía, ¿por qué? Y le dije, porque yo le pedí que conociera de Dios. Y lo conoció hace 2 semanas exactamente. Está bien. Está bien. Y entonces, como que se me salían las lágrimas, pero yo no entendía, o sea, como que no quería ni siquiera, yo no sabía qué estaba pasando. Y entonces, salgo a mi casa porque me dicen de que no, pues vamos a ir a recogerte que el cuerpo, bla, bla, bla. Ok, llegamos ahí a la clínica en donde estaba y me acuerdo que yo estaba de... Mi mamá Tina ya, o sea, como que su vida se apagó, no está aquí. Y todo el mundo me decía de que no seas fea, pues, o sea, y hasta mis tíos me decían de que, güera, tú pásale, no manches, o sea, me decían así que estás bien, necesitas algo, y yo de, sí, pero yo no entendía nada. Entonces llego y luego me decían de que, ahí está, despídete, y yo, no, eso es un cuerpo, mi mamá Tina no está ahí. Y luego después, pero yo estaba en shock, o sea, yo estaba así de que no comprendía nada. Y me decían de que, es que sé valiente, y yo de... Porque tengo que ser valiente. Si ese es un cuerpo, ahí yo no veo a mi mamá Tina. No, Yo no le me da dije, miedo. exacto, no, estoy súper acostumbrada aparte. Y yo Cierto, eres enfermera, ¿no? sí. Entonces, pero yo decía así como de que pues ahí no hay vida, no sé. Y era algo bien raro, como que yo estaba buscando su vida en alguna parte. Y yo decía de que no, aquí no está. Y entonces, sí, pasan los días y de que era la cosa del entierro. Y yo estaba con mi mejor amigo y le decía, es que ¿dónde está? Y me decía de que no, Jacqueline acaba de fallecer. Y yo, ¿pero cómo? O sea, ¿por qué? No. Y luego me decía de que no, Jacqueline. Entonces ahí empieza mi duelo. El duelo. Ajá, yo estaba en la universidad, estaba estudiando químico farmacéutico biólogo. Desde primer semestre a mí me becaron porque practico tiro con arco. Y bueno, practicaba. Practicaba. Este, bueno, practicaba tiro con arco, entonces me dieron beca deportiva y yo iba a tirar y mi entrenador me decía, Jacqueline, me están hablando tus papás, ¿qué tienes? Y yo, nada. O sea, pero yo no captaba, como que nada más pensaba de, ¿dónde está su vida? ¿Dónde está? Y entonces estaba ahí de que tirando y luego después salía y luego lloraba y me quedé en shock 13 días en total. Y entonces en esos 13 días yo no sabía de mi vida, o sea, era de que me metía a clases, pandemia, me metía a clases y era de nada más lloraba. O a veces donde ni siquiera yo sabía cómo me había metido a la clase o no sabía qué hora era ni qué día era. O sea, tenías lagunas, básicamente, sí, ¿no? fue una laguna mental, pero así machín, o sea... Sí, pues es que no hay cómo decirlo, ¿no? No, sí, como que no lo comprendí nunca. Y 13 días estaba como de, ¿qué pasó aquí? Y no sé, o sea, ni siquiera, como que hacía de comer y luego me dice mi mamá de que, ¿qué estás haciendo? Son las 4 de la mañana y yo, perdón, pensé que era la tarde. O de que era la mañana o sea, y me quedaba dormida y lo pensaba así como de que, ¿pero qué es esto? ¿Qué está pasando? No comprendía nada, o sea, me fui, agarré el avioncito y me fui. Y luego iba... ¿Dónde quedó? Oye, pero fueron 13 días. 13. O sea, pero en esos 13 días, cuando ya llega el 14, digo, a la fregada, estoy en la universidad, estoy tirando, ¿qué está pasando? Tenía un torneo muy importante en España y me estaban preparando para ese torneo y yo no sabía qué rollo, o sea, yo estaba así de que, pues, en mi mundo, ¿de qué está pasando? Y entonces, nada más lloraba. Y ahora, ahí comienza la otra parte.
porque yo tenía un pólipo nasal, es una bolita que nace de la nada, una tipo palomita, que nace de la nada en una fosa, y empieza a crecer como palomita. Y entonces, durante toda mi vida había tenido ese pólipo, pero pues no me complicaba nada, así me estorbaba medio la nariz, pero pues hasta ahí. Pues de tanto que lloré, ese pólipo se me inflamó a un punto que me enchuecó por completo el tabique. Al 100%. Entonces, bueno, 180. Y cuando me lo voltea, me tapa toda la nariz. Yo ya no respiraba por la nariz. Y entonces... Respiras por la boca. Por la boca. Y luego después, la boca, mis anginas se me inflamaron a un punto que se me cerró. Entonces empecé a tener hipoxia cerebral, que es... no llegaba oxígeno a mi cerebro. Ajá. Y yo, pues, por eso andaba bien ida, tú. Ah, ok. Entonces, porque en la noche habían minutos hasta que de repente empezaba como que a ahogarme, reaccionaba y ya empezaba de que respirar. Pero pues por eso, o sea, de que no llegaba el suficiente oxígeno a mi cerebro, me fui. Wow. Estuvo turbio, tú. Y luego... Y se pone más chido. Ok, dale. Cuéntanos. Y yo, se pone más... Si creían que estaba mal, se me puse peor. Porque... Pues me empezó a dar esa hipoxia. Y era... Entonces... Estaba de que haciendo algo... Ya cuando mi cerebro medio captaba algo... Porque siempre he tenido déficit de atención. Cuando mi cerebro medio captaba algo... Me desmayaba. Y luego, o sea, me iba y, o sea, o sea, siempre andaba mal viajada. Pero, por ejemplo, a ver, esos 13 días que, digamos, tuviste estas lagunas y todo esto, todavía no sabías qué era ese el problema. No, todavía no. Entonces llega el día 14, que era lo que nos estabas platicando, pero, y que fue cuando empezaste como que a tratar de retomar tu rutina, ¿no? Sí. Fue lo que entendí. ¿Cuándo te enteraste que el problema era ese pólipo nasal? A los meses, como a los 2 meses. O sea, duré un buen O sea, todavía rato. duraste más días padeciendo de que de repente se te iba el rollo. Sí. Batallabas para respirar. Mal. Tuve más problemas cerebrales, obviamente. Pero ese fue como que empezó a desencadenar más. Y ahora, mi mamá me decía de que, es que, ¿qué te está pasando? Y yo de, no sé, estoy triste. Y mi mamá como de, ok. Y luego después otra vez me veía que me desmayaba y era de, Jacqueline, ¿qué te pasa? Y yo, no sé, estoy triste. Y luego después veía cómo jaloneaba para respirar y me decía, ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué no me hablas? Entonces ya yo le decía de que, no respiro. Se me hace, en la noche estoy ahogándome. Y me decía, ¿pero por qué no me lo dices? ¿Cuánto tiempo llevas así? Y yo de, no sé. Y me decía, ¿pero por qué? O sea, te tiene que importar, es tu salud, es tu vida, Jacqueline. Y yo de, no, yo me quiero ir con mi mamá Tina. Y entonces ahí empieza la peor etapa de toda mi vida, que yo denomino como de pollito de color, porque no saben cómo mantenerme viva. Ay, no. Porque empieza mi etapa más tóxica, más, pues más mal viajada, porque a mí me dio igual. O sea, jamás en mi vida me había dado tanto igual mi vida. Jamás. O sea, yo me aventaba a los carros. O sea, a ver. ¿Literal te aventabas a los carros? Sí, me aventaba. O sea, era de que yo intentaba que me atropellaran. Yo me aventé de un chorro de lugares. O sea, es que no sé si puedo decir esta palabra porque no sé si lo vayan a... Pues lo dices y si no, lo censuramos. Arre. Bueno, hay gente que cuenta como su triste historia de cómo se intentó una vez. Ok. Yo lo hacía a diario y a cada rato. O sea, era un estarme peleando de déjame tomarme todas estas pastillas, déjame, o sea, en pocas palabras, mis papás lo que tuvieron que hacer era literal doparme, encerrarme en el cuarto. Era la única manera en que yo no hacía una tontería. La única. Entonces... Para todo esto me imagino que ya estabas viendo a alguien. O sea, ya de alguna forma... Para poderte dopar, pues alguien tenía que recetar todo eso, ¿no? Ay, yo intenté todas las terapias habidas por haber, o sea, sí. Me mandaron con los mejores psicólogos y me acuerdo que llegaban los psicólogos con mis papás y decían, es que la tienen que internar. Y mis papás, no la vamos a internar, ella todavía puede. Y entonces cambiaban con otro. Y era de que la tenemos que internar, ella necesita estar internada. No la vamos a internar, ella todavía puede. Porque mi mamá tenía un rayo de esperanza que decía... ¿Qué está pasando contigo? O sea, jamás habías pasado por algo así. Y andaba de pollito de color. Andaba rosa. Yo digo que rosa. Andaba rosa, dice. Ok.
Bueno. Medio violeta. Okay. Y sí, o sea, pollito de color. Entonces, y lo hacía diario. Y no una vez, era diario. O sea, diario, hacerlo varias veces. O sea, realmente entonces tú ya no podías estar sola. No, ya no. No te dejaban sola en realidad. No, jamás estaba sola, siempre estaba acompañada. Tenía un amigo que... No, mis respetos, gracias por su vida. Porque de verdad Dios lo puso en mi camino para que no me soltara. O sea, a mí me daban ataque porque no hablaba. Era lo peor de todo. Jamás hablaba. No decía nada. Entonces, nada. O sea, nomás hacía... Eso me parece muy complicado. Sí. Sí. Eso me parece bastante complicado. Hablo por los codos. Sí, Ok, es que ya no el pollito de color hablabas, cambió. entonces. Cambió de color. El color natural, dices tú. No, pero no hablaba nada. Entonces nada más le hablaba a él, pero me daban también ataques de pánico. Para que una persona se recupere de un solo ataque de pánico, necesita 3 días de recuperación. Recuperación es descansar, porque el ataque de pánico tú sientes que te vas a morir, todo tu cuerpo siente que se va a morir. Sí. Entonces necesita 3 días de recuperación. A mí me daban 3 al día. Al día más todas las mensajes que yo hacía. Todas las mensajes que yo me metía también. Entonces, fue mi etapa, mírame, no me toques. O sea, andaba tóxica. Y entonces, ahorita ya la cuento con mucha risa porque, pues, sí me marrané. Una disculpa de antemano. Y luego, ama, si ves esto, te rifaste. Una disculpa. Sí me marrané. Okay. Entonces, para todo esto, pues ya me había salido de la universidad. Eso te iba a preguntar, ¿tuviste que dejar la escuela? Sí. El tiro con arco. Sí, el tiro con arco también. Oh, porque, ok, el tiro con arco, yo seguía tirando. Ah, ¿tu tía? O sea, sí, pero... Sí, yo seguía tirando. Durante todo este tiempo seguías... Ok, sí, mi respeto. ¿Cómo lo hacía? ¿Quién sabe? Y aparte mis papás era así de que, está bien, aquí no va a ser una tontería. No, sí, porque además me imagino que era algo que a ti te servía como para distraerte, ¿no? Sí, era mi terapia, la verdad. Sí. Hasta que mientras estaba tirando, obvio, para tirar no tienes que moverte, tienes que quedarte muy quieto. Y pues yo, mal viajada, pues obvio, me empezaba a mover mucho y empecé a romper flechas. Pues sí, empecé a hacer un desastre en mi deporte también. Porque claro, yo no estaba bien. Entonces... mis papás me dijeron, ¿sabes qué? Ya, o sea, necesitamos mínimo que puedas respirar. O sea, con que respires bien está bien. Entonces me llevaron con un doctor y me acuerdo que ese doctor me decía, ¿pero qué tienes, Jacqueline? Y le dije, mi mamá no está. Y me decía de que, pero no, o sea, ¿qué pasa contigo? ¿Qué tienes? Y yo, mi mamá no está. Y me dice, aquí tienes a tu mamá sentada. Y yo, no, mi mamá, quien me crió, no está. Y entonces, pues iba a romper el corazón, es bien fea, pobrecita. Entonces, ese doctor, me acuerdo que, y lo tengo en un pedestal tan alto porque él me dijo de que, ok. Sí, okay. Adelante. Él me dijo de, ¿sabes qué? Tú necesitas una cirugía, te tenemos que retirar ese pólipo, tenemos que acomodar tu tabique y tu hueso lo tenemos que limar. Porque pues mi hueso por los años, pues como había crecido ese pólipo, había empezado a empujar mi hueso. Entonces, a deformarlo. Entonces me dijo de que necesitamos hacer eso, reconstruir prácticamente toda tu nariz y más bien reconstruirla como debería de ser tu nariz y entonces me dijo, vamos a necesitar una cirugía y yo bueno, y yo hacía como de que el seguro no lo va a pagar. Entonces yo estaba así como de que, si no me muero por esto, me muero por otra cosa, pero y yo me dio turbo igual. Sí, me imagino. Y entonces llegamos con el otorrinolaringólogo. Porque para esto me dijo mi doctor, que es muy buen doctor, me dijo, yo puedo hacerte esa cirugía, pero te voy a mandar con alguien mejor. Y yo, órale, es raro que un doctor te diga eso. Sí. Muy raro. Sí, que lo acepte así, no tan abiertamente. Sí, entonces de ahí ya... Te adoramos, doctor Lafón. Un saludo para el doctor. Un saludillo. Y ya me mandó con el doctor Vitolás. El doctor Vitolás es un señor que... perfeccionista, todo lo que da. Y entonces ya me decía de que, ¿sabes qué? Tu nariz tiene esto y esto y esto. Y me dice, tú lo que necesitas urgentemente es o dejar de llorar o que te opere. ¿Cuál escoges? Y yo, opéreme, yo no voy a dejar de llorar. Y entonces ya me... Y no es que no quisieras. Exacto. O sea, no era como de que yo intentar... No.
O sea, mis lágrimas me salían y me empezaba a llorar y me daba un llanto, comenzaba con ataques de ansiedad. Era llorar siempre, siempre. De hecho, jamás me había pasado de que yo me acostaba en la cama, lloraba y hacía el charquito. Yo hacía un charquito. De tanto que lloré. ¿Como los memes o qué? Sí, vato. Así, me sentía un meme andando. O sea, hacía un charquito. O sea, no me mié. O sea, era puro... Era puro llorar. Eran puras lágrimas. Sí. Yo no sabía que se podía hacer eso. Qué emoción. Pero bueno, el caso es de que... El caso es de que... Ok, ¿Te operamos o dejas de llorar? Ajá, me operan. Para poderme operar, me dijo, nada más que yo necesito limar tu hueso, porque me dijo, va a quedar 70% bien tu nariz. Yo no hago un trabajo 70% bien. Yo lo hago 100% bien. Y yo, especialito, mijo, por eso era el mejor, dices tú. Y me dijo de que, pero para esto tu seguro no lo va a pagar. Y me dijo... Yo te puedo hacer un descuento, porque pues mi historia, y me dijo, y aparte como que le caí, me dijo, yo te hago un descuento de unos poderosos $3,000, en donde ya tú me pagas eso y te hago pues sí, te elijo toda tu nariz. Y mi mamá estaba pero igual no tenemos $3,000, señor, o sea, no... O sea, su descuentazo está bien suave. Para una persona que sí tiene dinero, o sea, nosotros no tenemos. Y entonces, salimos de ahí y mi mamá dijo... No importa si yo vendo todos los carros, la casa, no me importa, pero de que pagamos tu operación, la pagamos. Y yo no quiero vivir, no lo pagues, o sea, igual me voy a morir. ¿Lo dijiste eso? Sí. ¿Se lo dijiste? Sí. Y mi mamá, Dios mío, los peores traumas que trae, yo creo, son míos. No, no te creas. Pero sí me barranía. O sea, yo estaba así de que, ¿para qué la quieres pagar? Yo me voy a morir. O sea, si tú aún la pagas y no, yo igual voy a intentarme matar. Y me decía de que no, ya que tú vas a vivir. Y me decía de que Dios no ha acabado contigo. Y entonces... Perdón, quiero hacerte una pregunta. Todo este tiempo, ya estamos hablando de meses después de que pasó lo de tu abuelita, tu mamá, Tina. Todo este tiempo, ¿tú estabas orando? ¿Tú tenías relación con Dios? Para nada. Cortaste de tajo ese... Lo corté de una manera de... ¿Por qué? ¿Por qué no está aquí? Sí. ¿Por qué te la llevaste antes de llevarme a mí? O yo le decía, ¿por qué no me enseñaste a vivir sin mi mamá Tina? Pero ella me enseñó a vivir. ¿Por qué? Y no comprendía, no... Yo me perdí por completo. No... Ok, entonces no tenías esa relación en ese momento que habías tenido en algún momento. No. Y bueno... tu mamá dice, sea como sea, pero vamos a pagar la operación. Ajá. Entonces, mi tía hace una fundación y expone mi caso a... Mi tía trabaja con fundaciones, entonces pues fue muy sencillo. Arma una fundación de GoFundMe, algo así, y entonces pone ahí mi caso, lo expone y lo manda a diferentes personas. Repito, bueno, esa iglesia, perdóname, mi tía es de parte de mi papá. Repito, todos son cristianos, pastores, shalala. Entonces ella, lo manda, ese link lo mandó a todos lados. Y el baterista de la iglesia de mi prima pagó el 85% de toda mi cirugía. Y todo lo demás lo pagaron amigos, familia y, o sea, mucha gente cooperó, muchísima gente. Pues un saludo a todos los que cooperaron. Sí, no, de hecho tengo la lista, son 54 personas que cooperaron y tengo la lista y oro todas las noches por 54 personas, diario, sí. Okay. Sí, tengo la lista. Pero sí, en total, pues se reúne el dinero en menos de 2 semanas y entonces me mandan a cirugía y yo para todo esto todavía me pongo con los moños de, es que yo tengo un torneo, no quiero entrar a la cirugía. Y me decían... Hasta después del torneo. Hasta después del torneo y me decían, no, te recuperas en tales semanas si regresas a tirar. Y yo, bueno. Entonces, entro a cirugía. Ya para esto, en cuanto entro, salgo y me les digo a mi papá. Lo primero que dije fue, por cierto, me salí de la uni. Y yo, mi no papá. Sabían. No. Ellos pensaban de que yo seguía ahí, pero... ¡Qué fregados! Y entonces, ya me dice mi mamá, ¿con que te recuperes? Me decía, está bien, ya, da igual. Y yo de, bueno, y luego después, y ahí andaba acá de que bien ida y bien topada, ¿verdad? Y luego ya después, de mi cirugía me recupero y regreso a tirar y me dicen,
no, Jacqueline, no puedes tirar, tienes que esperar una semana más y mi torneo es este sábado. Y me dice, lo siento, no puedes tirar. Entonces, ahí otra vez vuelvo de que, o sea, hago mi berrinche de la vida, pero fue como ni modo. Y entonces entró a trabajar. Yo le tenía un pavor a los niños porque como mi mamatina me crió de chiquita, veía a un niño y me daba un miedo. O sea, me daba miedo así como de que, es que yo te voy a lastimar, porque si yo no estoy, tú te vas a intentar morir como yo. Entonces, y yo toda mi vida he servido en el grupo de guardería, siempre he cuidado bebés. Entonces, como para un reto mío, entró a trabajar a una guardería. Y yo decía de que, pero voy a superar este miedo. Para todo esto llevaba no sé cuántos meses de terapia, como 6. Ok, ya habías avanzado también un poco. Sí, ya llevaba, pues ya me levantaba. Y la operación te había servido, además, me imagino, ¿no? Sí, o sea, sí. ya habías mejorado también en ese aspecto de que no podías respirar y todo este asunto. Sí, sí, por primera vez había logrado un... Oh, olvídate, como o sea... si nada. Qué privilegio tiene la gente de respirar. O sea, sí. no saben lo que es. Y ya llevaba meses de terapia, entonces todo cambió porque mi psicólogo me dijo, Jacqueline, tú lo que sientes no es mero dolor, tú lo que sientes es amor. Tú ahorita, todo lo que estás intentando hacer es por el amor que tú le tienes a tu mamatina. Y me decía, si tú crees que ese amor vale la pena, suicidarse es el camino más fácil que existe. Suicidarse es para cobardes, honestamente. Y me decía, eso lo puede hacer cualquier persona porque lo difícil es vivir. Y entonces ya me decía, si tú crees que el amor de tu mamatina valió toda la pena, tienes que vivir por ese amor. Y yo ¿pero para qué si mi mamatina ya no está? Y me dice, entonces ahora tú le pediste a Dios que tu mamatina conociera de Dios, porque por su amor. Entonces ahora tú vas a conocer el amor de Dios. Y... Entonces tu psicólogo era cristiano. Sí, él tenía una muy bonita fe. Y la verdad, en cada sesión que teníamos, él como que no lo intentaba tocar porque sabía que era una herida que yo tenía, pero si llegaba así de que... Sabía cómo, pues el psicólogo, ¿verdad? Sí, pues estudian para eso. Sabe cosas. Y sí, ya se me fue el rollo. No, pues estabas diciendo que él te dijo que lo que hacías era por amor. Y que si era por amor, entonces lo que tenías que hacer era vivir. O sea, esforzarte por vivir, ¿no? Sí, y ahí de verdad que fue un chip que cambié porque fue ok, aparte porque ya me cansé. Soy una persona bien hiperactiva. Entonces como que ya me había cansado. No sé, o sea, no sé qué pasó. O de verdad Dios toque el fondo más del fondo. Y le escarbé todavía un poquito más. Que ya fue ok, ya. Ok, voy a intentar vivir. Entonces empecé, o sea, por ejemplo, yo ya igual tenía mis antidepresivos, de que a cada hora los tienes que tomar y así. Ajá. Y puntualmente ya todo era de que súper establecido. En mi casa ya tenía de que todo bien ordenado. Y entonces, fue como ok, ya vamos progresando. Y entonces, cuando iba progresando, empiezo a tener pleitos en mi trabajo. Entonces... porque aún y con todo el progreso que yo tuviera, me seguían dando ataques de pánico muy feos, muy, muy feos. Entonces, bueno, es que son feos en sí, entonces, pero me daban muy fuertes, pues. Entonces, y mi déficit de atención estaba en un punto donde a mí me daba miedo. Ya no era tanto ya mi trauma, sino era mi miedo de que se me cayó un niño y yo no sabía responder porque me quedaba así. Pero era mi déficit de atención, o sea, de que como que captaba tarde, entonces pues era peligrosa. Sí. Era muy pegriloso. Entonces, pues ahí como que ya empecé a tomar, ok, vamos ahora, 6 meses después de la partida de mi mamá, Tina, empiezo a tener 1 año de recuperación, pero ahora por déficit de atención y de antidepresivos. Mis pastillas para el déficit de atención eran bien complicadas tomarlas porque mis antidepresivos eran con una pastilla que tú le des a un caballo, lo controlas. Yo tomaba 3 al día. Habían veces que hasta 4. Hubo temporadas que hasta 4. Y entonces, pues siempre andaba bien pacífica. Era la morra más amor y paz del condado. Y entonces, empiezo a progresar, tengo problemas en mi trabajo, me dice mi mamá, ¿sabes qué? Aparte porque ya quiero que te metas a estudiar, de nuevo, ya salte de ese lugar, me salgo
y vuelvo a los antidepresivos. Cuando regreso, quiero decir regreso a los antidepresivos, era de que yo ya tenía una dependencia a ellos. Okay. No una dependencia normal. Yo era una adicta a los antidepresivos. O sea, yo no sabía hablar porque nada más pensaba de... Me quiero tomar mis pastillas, ya me quiero calmar, estoy muy mal. Pero... Okay. Pues era porque ya era una adicción, o sea, de que me bajaban la dosis y olvídate, era un caos conmigo. Pero no un caos de que yo ya hiciera algo, sino de que ahora sí hablaba. Entonces, fue una temporada bien difícil. Y pasa todo ese año y al momento ya para cerrar... ¿Qué edad cerrar... tenías, perdón, en ese momento? Tenía 19. Sí, tenía 19. Y luego ya pasa todo ese año y comienza... Más bien tenía 18. Ya iba a cumplir 19. Okay. Cuando comienza el año donde iba a cumplir 19, como que me canso. Y luego mi mamá me dice un día... ¿Sabes qué? Tanto tú y yo ya estamos muy cansadas. Perdóname la vida. Ya no te vas a tomar esos medicamentos. Y me los quitó de un día para otro. ¿Y tu reacción? Fue pésima, pero la verdad yo sí en este punto yo también ya estaba muy cansada y decía de que es que yo ya no me voy a quedar ahí arrastrada en el suelo, ya me cansé de estar en el suelo. Y entonces, y ahora, cabe recalcar de que también tuve otro duelo por parte de mi papá. Mi papá pues estudió una licenciatura en teología, ingeniero en mecatrónica, ingeniero en industrial y una maestría en procesos industriales. Entonces pues don señor, que estudió más de 10 años... que ahora su hija no estudia, tuve otro duelo con él porque fue un pleito me decía, no puedo ver a una mediocre que se conforme con un sueldo maquilero. Entonces, me rompió mi corazón mi papá, ni modo. Entonces, no me habló por un año porque él estaba enojado. Aún yo haciendo mi desastre, mi mamá era quien recogía todos mis desastres. Pero mi papá me dijo, yo no puedo estar con una mediocre. Y me decía de que, yo le decía, discúlpame, es que estoy intentando recuperarme, de volver a vivir. Y él no me comprendió. Hasta que llega el punto donde mi mamá me quita las pastillas y mi papá me dice, te quiero pedir una disculpa, perdóname, ya... aparte de la regañada de mi tía, ¿verdad? De la tía esa que me viene de la fundación. Ok. Súper regañada. Bendita seas, tía Lupe. Pero le metió la regañada de su vida. Y luego después llega conmigo y me dice... Yo como pastor no puedo pastorear mi iglesia si no te hablo. Y yo tengo un problema contigo. Me decía, mi dolor fue que no lo hablaste. No me dijiste nada. Y me decía, y siento que en algún punto te olvidaste de mí. Y me decía de que, por favor, quiero que retomemos eso. Entonces mi papá me empieza a apoyar. Y ya tenía como el apoyo tanto de mis papás. Mis hermanas era como de que, ¿qué hago? O sea, no sabían reaccionar conmigo. Yeah. Me veían y era como no sé qué hacer. Y mi amigo era el único que era así de que, de verdad, era de que una reunión familiar, estaba mi compa y yo. Y luego mi compa platicaba. Y yo nada más estaba así. Y mis hermanas me veían así como de... Era el que hablaba por ti. Sí. Sí. O me decían de que, ¿cómo estás? Y yo. Y él empezaba, ya va mejorando. Y yo tenía... ¡Ah, sí! ¡Él ya va con mi progreso! ¡Pobre vato! Él era mi otro psicólogo. Okay. Y sí, mis respetos. Te queremos mucho. Y entonces, sí, o sea, él estuvo en toda mi recuperación. Mi papá ya me empieza a apoyar. Y llevo poco a poco. Y para todo esto, entonces, mi amigo fue el que me decía vamos a la iglesia juntos. Y yo, ok. Y entonces, empezamos a ir a la iglesia y entonces mi amigo me decía, vamos a orar. Y mi única manera en que me podía calmar de todos mis ataques de pánico era orando. Y entonces me acuerdo que hubo un día donde, pues claro, él oraba conmigo, pero ¿qué pasó el día donde ya no me pudo contestar? Cuando no me pudo contestar, entonces dije, ¿sabes qué? Es el mismo Dios. Y yo se lo enseñé a mi mamá Tina, me toca a mí conocerlo. Entonces empiezo yo mi recuperación y ya en mi casa, ahora ya me podían dejar sola. Ahora yo ya hacía de que comer, ya hacía... O sea, era como de que yo era el ama de casa. Yo era la chica de casa. Mi jale era hacer de comer y de que todos nos sentáramos, todo estuviera limpio, acomodado. Y entonces, porque no me dejaban trabajar para ese momento porque tenía que recuperarme, porque no podía salir a un lugar porque estaba siempre así.
Entonces, pues no me iban a contratar en ningún lugar porque siempre estaba temblando. Sí. Y ahora por adicción, no era por algún tipo de trastorno o enfermedad, era adicción. Entonces, me empezó a recuperar poco a poco y fue un viaje como de reaprender quién es Dios. Y entonces todos los días ponía predicaciones de medio mundo. Escuchaba absolutamente todo. Y iniciaba a las 6 de la mañana, terminaba a las 8 de la noche. Diario, todos los días, todos. Hasta que hubo un punto, así estamos hablando que esto duró 3 meses. Pero diario. Era religiosamente, me levantaba a las 6 de la mañana. Me levantaba a las 3 de la mañana a orar. Me volví a dormir, me levantaba a las 6 y a partir de las 6 empezaba a poner mi predicación y empezaba de que vamos a barrer y trapear. Y luego mi casa jamás estuvo más limpia como esos 3 meses, vato. O sea, la hacías así y no, hombre, rechinaba. O sea, sí, pero porque era mi terapia de que yo necesitaba hacer algo. Aparte soy hiperactiva. Entonces, todos los días y ya, Dios me salvó por completo. Dios fue curando las piezas de mi corazón, las empezó a unir con un amor que hasta la fecha no se agotó. Y fue el único amor que no me falló. Porque yo pude decir, mi mamá Tina sí me enseñó de su amor, pero mi mamá Tina se fue. Y si yo ponía mi amor y mis ganas de vivir en una persona, se va a ir. Sí. Entonces ahí comprendí de que la voluntad de Dios siempre es perfecta y su amor y su gracia siempre es inagotable, siempre y cuando lo busques. Entonces ahí lo volví a encontrar y me acordé de mi psicólogo que me decía, tú le enseñaste a tu mamá Tina de Dios, pero entonces ahora te toca conocerlo a ti. Y aquí sabes que no, creo que probablemente este es el episodio en el que menos he interrumpido a alguien, ¿no? Creo que seguramente, no digo, falta verlo, falta que lo edite Henry, pero estoy casi seguro que es en el que menos he interrumpido a alguien, porque creo que es una historia que vale mucho la pena, ¿no? Y quiero decir esto porque creo que vale, sobre todo te lo quiero decir a ti, ¿no? Y bueno, que la gente lo escuche también, no hay ningún problema. Usualmente, a las personas que he invitado hasta el día de hoy, salvo a una persona más, o sea, de los 24 episodios que tenemos publicados, este es el 25, si no me falla la memoria, y si no, el que sea, no importa. Pero de todos los episodios que hemos grabado, siempre, a todos los que hemos grabado, ya los conozco pues no de mucho tiempo, pero de antes. O sea, algo conozco de ellos. Y medianamente hemos platicado la historia, ¿sabes? Uh-huh. Solamente me ha pasado con 2 personas. Tanto, bueno, un episodio ya se publicó y ahora ¿no? Que teníamos poco de conocernos, pues en realidad esta es la tercera vez que nos vemos, ¿no? Sí. Y dije, y desde la primera vez que te conocí dije, la voy a invitar porque tiene plática interesante, es entretenida escucharlo platicar. Gracias. No me imaginé la historia que nos ibas a platicar, pero creo que es de esos momentos, y así lo siento, te soy honesto, hubo momentos de la conversación en los que me clavé tanto escuchando lo que estás platicando que me quedé pensando en cosas que decías, ¿sabes? Y entonces eso a mí me hace confirmar el hecho de que Dios está al pendiente. O sea, sí. Dios sabe lo que hace porque o sea, de verdad pienso que la historia que acabas de contar, lo que tú viviste, más que una historia, tu vida, lo que has vivido, creo que es algo que la gente necesita escuchar. Porque veo cómo una persona, y tú lo planteaste así además, estamos hablando de una joven que creía en Dios, que estaba comprometida con Dios, tan comprometida que quería que su gente cercana también se comprometiera con Dios, ¿no? Pero aún así, fíjate cómo puedes estar así de comprometido con Dios y de pronto caer, permíteme la expresión que también usaste tú, en un pozo, ¿no? Lo digo porque habrá mucha gente que inmediatamente
cuando sabe de alguien que está pasando por algún asunto de salud mental, algún problema en ese sentido, inmediatamente quieren argumentar que es falta de fe, que es que no tienen una relación con Dios. Y a mí me parece muy importante, aunque ya lo he mencionado en otros episodios, pero me parece muy importante señalar que no tenemos por qué pensar así. Es decir, el mismo Jesús habló en Juan 15, me parece, cuando está orando por sus discípulos, y dice que uno de los problemas es que están en el mundo. O sea, y que van a ser atacados por las cosas que están en el mundo. Y no podemos olvidarnos de eso. O sea, hay cosas que están por encima o que no dependen de lo que nosotros hacemos. Me refiero espiritualmente. O sea, yo puedo estar orando, yo puedo estar leyendo mi Biblia, yo puedo estar comprometido con Dios, puedo estar haciendo algo para su obra, lo que sea. Puedo estar bien con Él, puedo tener una buena relación con Él, pero hay agentes externos, porque Satanás no descansa y busca la manera de golpear, de lastimar, de dañar. Y no sabemos si de pronto podemos atravesar por un momento como esos. Pero de verdad no sabes cómo valoro el hecho de que hoy hayamos podido platicar así. O sea, el hecho de que podamos platicar en este tono, el hecho de que puedas contar la historia en este tono. De verdad que hay momentos en los que no sabía si reírme o no reírme. O sea, me reía porque sí me daba risa, ¿no? Porque contagias la risa. Pero finalmente estamos hablando de algo que, a ver, pues no te reías en ese momento, ¿no? O sea, fue un asunto muy complicado, muy difícil. Pero me gusta que hayamos platicado en este tono porque creo que le puede dar mucha esperanza a alguien que hoy pudiera estarse sintiendo o que pudiera estar pasando por algo como esto. Hemos a través de la conversación, o has, mejor dicho, abarcado muchos elementos, desde la pérdida de un ser querido, desde la desilusión tal vez con alguno de tus padres, desde el hecho de ser dependiente de ciertas sustancias, la depresión, problemas médicos. Bueno, abarcamos muchas áreas. Y yo creo que esto es muy importante y por eso lo estoy diciendo yo, aunque creo que ya lo dijiste y creo que eso me da la impresión de que la gente lo va a interpretar desde antes sin que yo lo diga, pero no puede, seguramente habrá uno que otro que a lo mejor no lo termina de tomar y por eso lo estoy diciendo, ¿no? No importa la situación en la que estés, me parece que, y lo decíamos incluso al principio del episodio, ¿no? Decíamos que creer y la fe en Dios tiene que ver con aceptar que hay cosas que tú no puedes hacer. Uh-huh. Tú no las puedes hacer, Dios las tiene que hacer por ti. Y lo mejor de todo es que Dios sí quiere hacerlas por nosotros, ¿no? Y bueno, Jackie, no sé si hay algo más que agregar, pero si no, a mí me gustaría, en un minuto, si pudieras transmitir algo, un último mensaje para los que nos están viendo, un minutito de pronto si tú quieres decirles algo, como una reflexión final, una idea final, adelante, es tu tiempo. Yo creo que no tienen idea de la importancia del valor de la amistad. Mi amigo estuvo al frente de la batalla junto conmigo y jamás me soltó. Mi mamá estaba tan enamorada y convencida de Dios que sabía que sabía que Dios todavía no terminaba conmigo, que sabía que Él todavía tenía planes conmigo. Entonces, hay veces que, no estamos bien, pero siempre Jesús nos mandó a servir. Entonces, como última reflexión, a mí me gustaría de que no se olvidara eso, que es de verdad, no saben cómo ellos salvaron mi vida. O sea, Dios la curó por completo, pero sin ellos no sé qué hubiera sido de mí. Entonces, me hubiera encantado me encantaría más bien de que... Ay, ya me puse nerviosa. Me encantaría que todos ustedes no lo tomaran como algo fácil, un camino en el que nadie se quiere meter. Entonces, está bien. Hay batallas que nosotros no podremos pelear, pero siempre y cuando sepamos quién es Dios, Él nos va a enseñar
el camino y nos va a enseñar la manera de cómo nosotros responder. Y hay veces que nuestras propias batallas las vamos a pelear mejor si apoyamos a la otra persona. Entonces, sí, o sea que esa es mi última reflexión Pues Jackie, y agradecimiento. muchas gracias, Jackie. Gracias de verdad por tomarte el tiempo, por haber venido. Sé que estás ocupado ahorita, ya tienes otro compromiso. Te agradezco que hayas hecho el espacio y sobre todo porque creo que de verdad esta historia puede ser de mucha bendición. Así que pues gracias y gracias a todos los que llegaron hasta este momento del capítulo. Creo de verdad que es un episodio que no se van a querer perder. Si alguien les hizo llegar este clip o les compartió el enlace, qué bueno que lo vieron. Y asegúrense de compartirlo con alguien más porque, insisto, creo que puede ser de mucha bendición. Solamente para confirmar la idea que creo que hemos extraído en esta ocasión. Si al estar viendo esto, tú estás llorando, si al estar viendo esto tú estás triste, si al estar viendo esto estás pasando por un momento complicado, ten la certeza de que si lo pones en las manos de Dios, es muy probable que después lo puedas contar con una sonrisa en el rostro. Esto es Juan, Él nos oye. Nos vemos en la siguiente. Dios les bendiga.